Hola amigos, nos encontramos en la Marina Alta. De aquí observamos el macizo del Mongó, que está en el mar Mediterráneo, en lo que es Denia y Chavia. De aquí nos vamos a ir a conocer la cova de Bolu Mini, ubicado en el término municipal del pueblo Beniabey, de la comarca Marina Alta, en la sierra de Segaria, en una ladera sur de esta sierra, ubicado en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Hemos dejado aparcando el vehículo junto al conjunto hidrológico, que es un acueducto antiguo, y ahora vamos a seguir la ruta. Ya estamos listos y preparados para hacer la ruta. Bueno, el conjunto hidrológico es este, y allá vemos el Mongó al final. Cova del Bolu Mini. Allá vemos al fondo el Mongó y toda la sierra. Cuesta subir. Es el Mongó. Exactamente, el Mongó, el mar Mediterráneo, ahí, y el valle el valle interior del Mongó. Una subida, una pendiente bastante prolongada, pero no es muy larga, pero cuesta subir hacia la cueva. De una subir las alturas, joder. Cuesta, ¿no? Pero bueno, las vistas, mira, de este lugar son impresionantes. Todo este valle que se ve aquí y al fondo el mar Mediterráneo. Hemos llegado a la señal donde pone Aben, que es la cueva donde se puede ingresar con equipos de espeleología, que son equipos de seguridad y todo lo que concierne para la seguridad de la persona, para ingresar a este tipo de cuevas, que hay muchas aquí en esta sierra de Segaria. Ahora sí, sigamos la señal, que la tenemos aquí cerca ya, y las vistas que nos ofrece desde este lugar es impresionante. He llegado a la cueva, espectacular. Bueno, ahí vemos al fondo, nos entraremos luego. Mira el exterior de la cueva y las vistas hacia el valle
Y ahí la cueva. Bueno, vamos avanzando más al fondo hasta donde se pueda. Está oscuro. Bueno, aquí sí que está oscuro. Y cae un poco de gotas de agua. Pero está. No sé si continúa hacia algún lugar. Vamos a investigar hasta dónde. Bueno, sí creo que se puede ir con linternas hasta más. Yo creo que esta cruza la montaña. Sí, solo que no tenemos los implementos para seguir. Sí que continúa. Sí, por ahí. Nosotros pero vamos a quedar solo. Nos vamos a quedar aquí. Sí, continúa. Sí. Por la filtración del agua vemos las estalagmitas que se han formado aquí en esta cueva de Bormini. Sí, estoy aquí, que está esto guapo. Yo sí veo. Aquí cae el agua y se forma así. Está oscuro esto, pero bueno, vamos a seguir investigando. Está resbaloso, voy a tener con cuidado. Aquí hay los famosos, ¿cómo son los del Batman? ¿Cómo se llaman? Yeah. Sí, hay murciélagos, sí. Acabo de ver. Ahora sí, una vez que hemos terminado la cueva de Bormini de observar, merecido bocadillo, todos listos para comernos el bocadillo, y ahí el valle este, impresionante lugar, vistas desde este lugar. Vemos las vistas impresionantes, vale la pena subir hasta aquí, una ruta no muy conocida pero impresionante. Mira este valle, qué buenas vistas ya estando arriba desde este lugar de la cueva. De la cueva, y ahora vamos a ir por el acueducto antiguo de agua de este lugar hacia el Parque Public Segaria, donde hay un mirador, a ver qué es lo que vemos desde ahí. Y este sería el antiguo acueducto de agua aquí en esta sierra. Caminando por este acueducto, antiguo acueducto, hemos venido desde la cueva
Y aquí vemos el Mongó allá, hacia allá. Unas vistas impresionantes desde este lugar. ¿Te puede guardar la chaqueta? ¿Te puede guardar? Gracias. ¡Qué vistas! Terminado la ruta aquí y esto es el valle de Segaria y el Mongó que lo tenemos allí. Suscribirse al canal para más videos. Hemos culminado aquí donde hemos dejado aparcado el vehículo y allí es donde se sube hacia la cueva de Bolu Mini.